Hello chicos, qué bueno reencontrarme con ustedes. El día de hoy traemos nuevo video de anatomía. Hoy vamos a completar, bueno, casi a completar los videos de anatomía de principalmente de articulaciones de miembro inferior, ¿no? Para luego comenzar con músculo, obviamente. Y hay que acotar que este video de articulaciones del pie, hoy vamos a ver articulaciones del pie, obviamente. Pero este video lo vamos a dividir en dos partes. Vamos a ver una primera parte donde veremos todas las articulaciones que conforman el pie, y en un segundo video veremos los ligamentos y los movimientos, porque la verdad articulaciones del pie tiene bastante contenido y es bastante difícil resumirlo en todo en un video. Entonces nos va a salir un video de 1 hora y la idea es que el video sea corto, lo más resumido posible. Así que bueno, sin más que agregar, comencemos con articulaciones del pie. Bien, fíjense, el pie se puede decir que es una de las regiones con más articulaciones del cuerpo y es la región con más articulaciones en el miembro inferior. Entonces, siempre se hace difícil estudiar articulaciones del pie por la cantidad de articulaciones que tiene el pie, y como se estudia, los estudiantes lo tienden a estudiar sin orden, se les hace un tanto más difícil. Pero ya van a ver que es sumamente fácil y van a ver, en este video vamos a ver cuáles son las articulaciones que conforman el pie y vamos a verla de forma ordenada. Recuerden que para ver estas articulaciones, para entenderla mejor, es recomendable primero conocer la osteología del pie, y en este canal tenemos un video donde explicamos toda la osteología de los huesos que conforman el pie. Así que si no lo han visto, los invito a verlo para que puedan entender esta articulación mucho mejor. Muy bien, fíjense. Las articulaciones del pie se van a dividir en articulaciones intertarsianas, ¿verdad? Que son las articulaciones que unen los huesos del tarso entre sí. Las mediotarsianas, que van a unir los huesos de la primera fila del tarso, es decir, el astrágalo y el calcáneo, con los huesos de la segunda fila del carpo, específicamente con el escafoide y el cuboide. Y luego tenemos las articulaciones tarso-metatarsianas, luego las intermetatarsianas, las metatarsofalángicas y por último las interfalángicas. De ahí para adelante es muy parecido a lo que pasa en los huesos de la mano, las articulaciones de la mano. Así que bueno, fíjense. Primero tenemos las intertarsianas, entre las cuales tenemos una muy importante que no deben de olvidar nunca, que es la articulación astrágalo-calcánea, que en muchas literaturas aparece como la articulación del talón, o también llamada articulación subastragalina, donde se une, el mismo nombre nos dice que se une el astrágalo con el calcáneo, o la cara inferior del astrágalo con la cara superior del calcáneo, y es una articulación de tipo trocoide, y van a ver que es muy importante porque nos permite realizar los movimientos de supinación y pronación del pie. También entre las intertarsianas tenemos las intertarsianas de la segunda fila del tarso, que incluye los huesos, las tres cuñas o huesos cuneiformes, el escafoide y el cuboide. Está la articulación que une la tercera cuña con el cuboides, que se conoce como articulación cuño-cuboidea, que es de tipo artrodia. Las articulaciones de la segunda fila del tarso, todas en su totalidad son artrodias. Entonces tenemos la cuño-escafoidea, que une las tres cuñas con la cara anterior del escafoide, o hueso navicular, que es de tipo artrodia. Luego tenemos la cuboescafoidea, que une al cuboides con el escafoide, ¿ok? Que también es de tipo artrodia. Y nos queda la articulación que une las tres cuñas entre sí, que es la articulación intercuneiforme, que son de tipo artrodia, ¿ok? Y ahí tenemos las intertarsianas de la primera y la segunda fila. Luego tenemos las mediotarsianas, que unen los huesos de la primera fila del tarso, astrágalo y calcáneo, con los de la segunda fila del tarso. Fíjense, estas mediotarsianas también se denominan articulaciones de Chopard y van a unir, como ya lo mencioné, al astrágalo con el escafoide y al calcáneo con el cuboide. La articulación astrágalo-escafoidea une la cara anterior del astrágalo o la cabeza del astrágalo con la cara posterior del escafoide y se denomina, y es de tipo condilia, aunque hay literaturas que la consideran de tipo enartrosis.
Y la otra es la calcáneo cuboidea, que une la cara anterior del calcáneo con la cara posterior del cuboide, y esta es una articulación de tipo celar. Estas dos articulaciones son también muy importantes porque van a permitir que el pie realice los movimientos de aducción y abducción. Y en conjunto con la subastragalina son las que van a permitir que el pie realice movimientos de eversión e inversión. Eso lo vamos a ver después cuando veamos en la segunda parte del video, cuando veamos los movimientos de las articulaciones del pie. Entonces, vamos a ver esto en el atlas y luego continuamos con las demás articulaciones. 1 hour later. Muy bien. Estamos ahora viendo el atlas y fíjense, aquí estamos viendo las articulaciones intertarsianas y las mediotarsianas. Fíjense, la intertarsiana de la primera fila es la astrágalo-calcánea, que une la cara inferior del astrágalo con la cara superior del calcáneo. Y fíjense que tiene una cara similar. Fíjense, aquí está la cara inferior del calcáneo que tiene el surco, la cara inferior del astrágalo que tiene el surco del calcáneo, del astrágalo, dale con el calcáneo, y atrás. Y vamos a ver que el calcáneo en su cara superior también tiene un surco que es el surco del calcáneo, ¿ok? Entonces la unión de ambos forma la articulación astrágalo-calcánea, que es de tipo trocoide. Y la intertarsiana de la segunda fila incluye la unión de estos 5 huesos. Está la cuboescafoidea, que une el cuboide con este hueso que es el navicular o escafoide. Está la cuñoescafoidea o cuño navicular, que une las 3 cuñas, fíjense, las 3 cuñas, 1, 2 y 3, con la cara anterior del escafoide. La cuboidea, que une la tercera cuña con el cuboide. Recuerden que las cuñas se dividen en primera, segunda y tercera cuña. Y por último están las intercuneiformes, que unen la primera cuña con la segunda y la segunda con la tercera. Y ahí tendríamos estas articulaciones, serían de tipo artroidea. Y ahí tendríamos las intertarsianas. Y las mediotarsianas son las que unen los huesos de la primera fila del tarso con los huesos de la segunda fila del tarso, que son las articulaciones de Chopard. Está la astrágalo-escafoidea, que une la cabeza del astrágalo con la cara posterior del escafoideo navicular. Y la calcáneo-cuboidea, que une la cara anterior del calcáneo con la cara posterior del cuboide. Y recuerden, esta articulación es de tipo condilia y esta articulación es de tipo celar o de silla de montar. Muy bien, seguimos con las demás articulaciones. En esta ocasión toca hablar de las tarso-metatarsianas, que son las que van a unir los huesos de la segunda fila del tarso, específicamente las 3 cuñas o los 3 cuneiformes, y el cuboide con la base de los 5 metatarsianos, y ya vamos a ver cómo lo hacen. Y estas articulaciones son de tipo artrodias. También tenemos las articulaciones intermetatarsianas, que van a unir las bases de los 5 metatarsianos entre sí y son de tipo artrodia. Luego tenemos las metatarsofalángicas, que van a unir la epífisis anterior de los metatarsianos o la cabeza de los metatarsianos, de los 5 metatarsianos, con la base de la falange proximal de los 5 dedos. Por eso el nombre de metatarso, de metatarsianas, y falángica de falanges, ¿ok? Y estas van a ser de tipo condilias, es muy parecido a lo que ocurre en la mano. Y por último tenemos las interfalángicas, que se van a dividir en proximal y distal, menos la articulación del primer dedo, porque el primer dedo, recuerden que no tiene falange media, entonces ese primer dedo tiene una sola articulación interfalángica que une la cabeza de la falange proximal con la base de la falange distal. Entonces, las interfalángicas de los otros 4 dedos, del segundo al quinto dedo, sí se dividen en proximal y distal porque ya tienen falange proximal, media y distal. La interfalángica proximal une la cabeza de la falange proximal con la base de la falange media de los 4 últimos dedos y son de tipo troclear. Y la distal une la cabeza de la falange media con la base de la falange distal de los 4 últimos dedos del pie. Y también son de tipo troclear. Ellos funcionan como una palanca, son los que permiten que el dedo flexione y extienda. Flexione y extienda. Ok, vamos a ver esto entonces en el atlas. Muy bien, fíjense, aquí tenemos las articulaciones tarso-metatarsianas, que van a unir, como les dije, los huesos de la segunda fila del tarso, específicamente las 3 cuñas y el cuboide, con la base de los 5 metatarsianos. Y fíjense cómo se unen. La primera cuña se va a unir, déjenme mover esto para acá, se va a unir con lo que es la base del primer metatarsiano y la base del segundo metatarsiano.
El segundo metatarsiano se va a unir o se va a articular específicamente con la primera, con la segunda y la tercera cuña. ¿Ok? El tercer metatarsiano se articulará principalmente con la tercera cuña, perdón. El cuarto metatarsiano se va a articular con la tercera cuña y principalmente con el cuboides. Y el quinto metatarsiano se va a articular con el cuboides. ¿Ok? Esa es la distribución que tiene la forma en la que se articulan los huesos del tarso, de la segunda fila del tarso, con la base de los metatarsianos. Las intermetatarsianas son las que van a articular la base de los 5 metatarsianos. Estas son las bases, ¿ok? Esta que se está marcando en la pantalla. Esas bases de esos 5 metatarsianos se van a articular entre sí y van a formar las articulaciones intermetatarsianas. Luego tenemos las metatarsofalángicas, que aquí es muy parecido a la mano, donde van a articularse la cabeza, estas son las cabezas de los metatarsianos, la cabeza de los 5 metatarsianos, con la base de la falange proximal de los 5 dedos del pie. Aquí sí funciona con los 5 dedos del pie, ¿ok? Y van a ser de tipo condilias, ¿ok? Porque la cabeza de los metatarsianos funciona como una especie de cóndilo. Y por último tenemos las interfalángicas, que fíjense, el primer dedo del pie no tiene falange media. Fíjense que los demás dedos tienen falange proximal, falange media y falange distal. Pero el primer dedo del pie, el dedo hallux, tiene falange proximal y falange distal. De manera que ya va a tener una sola articulación interfalángica, que es la articulación que une la cabeza de la falange proximal con la base de la falange distal. Y sigue siendo una articulación de tipo troclear. Los demás dedos sí van a tener articulación interfalángica proximal, que es esta que está marcando aquí, y la interfalángica distal, que es esta que está marcando aquí. La interfalángica proximal une la cabeza de la falange proximal con la base de la falange media, y la interfalángica distal une la cabeza de la falange media con la base de la falange distal, y ambas son de tipo troclear. Y bueno, chicos, esto ha sido todo lo de esta primera parte de este video de articulaciones del pie. Falta la segunda parte donde hablaremos de ligamentos y movimientos. Y bueno, eso lo estaremos subiendo próximamente, así que bueno, los invito a estar atentos. Y bueno, recuerden que todo esto se corrobora con el libro. Espero que el video les haya servido para entender un poquito mejor, o que vean que es un poquito más sencillo de lo que parece estudiar articulaciones del pie. Y bueno, si fue así, no olviden darle like para ayudar a que este contenido llegue a más personas. Y si son nuevos en el canal, los invito a suscribirse, darle clic a la campanita para que estén atentos a todo el contenido que estamos subiendo en el canal. Visiten nuestras redes sociales en Facebook, Instagram y en TikTok. Y bueno, nos veremos en un próximo video. Chao, 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 chao.